Muy bien. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión. Me presento, soy Antonio Navarro del Hospital General de Castellón y es un placer estar aquí para moderar esta interesante charla sobre diagnóstico prequirúrgico de gliomas difusos en adultos, perspectiva, perspectivas prácticas de radiología en unidades de neurooncología, POSHU 2021, de la sección de avances en radiología que nos dará el doctor Albert Pons, que tenemos aquí del Hospital Belviche. También contaremos con la inestimable participación de las expertas en la materia, como son la doctora Laura Oleaga del Hospital Clínico de Barcelona y la doctora Eloísa Santos del Hospital Rivera Povisa de Vigo. Y es un tema de gran relevancia, especialmente en la práctica de neuroradiología. Estoy seguro de que todos lo vamos a aprender mucho de la exposición de Albert. Y antes de empezar, quiero recordar a la audiencia que las preguntas y comentarios se deben hacer por escrito en el chat o en la pestaña de preguntas-respuestas, pero no habrá participación oral. Sin más, cedo la palabra a Albert. Muchas gracias, Antonio, y también, obviamente, Salva, Laura y Eloísa. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis que estáis viéndolo apropiadamente? Sí, sí, se ve muy bien. Perfecto. Bien, pues empezamos. Buenos días a todos. Bien, en esta sesión pues vamos a intentar hacer un poco el resumen práctico del artículo que publicamos en Radiología y donde lo que buscábamos pues era compartir un poco nuestra experiencia después de varios años aplicando la clasificación de la JU 2021. Haciendo, eso sí, hincapié en el rol que puede tener la radiología para conseguir el diagnóstico de la manera más rápida, más fiable y más eficiente posible. Un resumen para empezar de grandes cambios de la clasificación. Esto lo vamos a hacer rápidamente, ya que seguro que lo habéis oído muchas veces en estos últimos años. En esta nueva clasificación se dividen los gliomas difusos en tipo adulto y tipo pediátrico. Eso no quiere decir que no podamos ver tumores de tipo pediátrico en adultos jóvenes, pero cuidado, a veces no tan jóvenes. Y yo aquí me gustaría destacar el glioma difuso de línea media histona mutado, y también puede suceder al contrario. En niños también se pueden ver, adultos jóvenes, adolescentes, tumores de tipo adulto. El siguiente punto, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? La clasificación de la JU 2021 en realidad es una simplificación de la clasificación previa, la de 2016. Fíjense que antes había hasta 15 entidades, ahora realmente entidades como tal hay 3. Astrocitomas IDH mutados, oligodendrogliomas IDH mutados y UP19 cupodeleccionados y glioblastomas IDH wild type. Y en tercer lugar, el grado, también muy importante. El grado deja de ser un criterio totalmente histológico. Sí que siguen habiendo criterios histológicos, obviamente. El más importante, yo creo, al menos como radiólogos, ya que será en gran parte visible en la imagen, es el grado 4, que viene determinado por la presencia de proliferación microvascular o de necrosis. Pero sin estos criterios histológicos también podemos estar ante un grado 4 que no será un grado 4 histológico, será un grado 4 molecular, que en el caso de tumores IDH mutados vendrá determinado por esta delección homocigótica del CDKN2A o B, y en el caso de IDH wild type, IDH negativos, por mutaciones en el TERT, amplificaciones del EGFR o ganancias del 7 y pérdida del 10. También nos dirán que estamos ante un glioblastoma aún en ausencia de marcadores histológicos. Dos términos que yo creo que también tenemos que tener en mente: el NOS, Not Otherwise Specified, y el NEC, Not Elsewhere Classified. NOS quiere decir que faltan test para llegar al diagnóstico. Un ejemplo sencillo: no hemos mirado la mutación de IDH en un astrocitoma grado 3, pues estamos ante un astrocitoma grado 3, NOS. Y el NEC, distinto, hemos hecho todos los test, pero no podemos clasificar en ninguna de esas 3 entidades que hemos visto. Otro ejemplo, también fácil de entender: tenemos un astrocitoma que es grado histológico 3, IDH wild type, no vemos ninguno de esos marcadores grado 4, ni proliferación vascular
ni necrosis, y las alteraciones moleculares tampoco nos permiten decir que estamos ante un grado 4 molecular. Pues no nos queda otra que decir que estamos ante un astrocitoma IDH wild type grado 3 NEC. Y llegados a este punto, y reconozco a esta altura de la sesión que esto pues, es una parte un poco ardua, que incluso alguien puede pensar que es un poco coñazo, pero yo creo que hay varios conceptos que vale la pena tener claros como radiólogos antes de empezar con el core de la sesión. El primer paso para cualquier clasificación de glioma del adulto es ver el IDH. Y esto se hace inicialmente con inmunohistoquímica. Esta inmunohistoquímica solo detecta la mutación de IDH más frecuente, que es esta de aquí, que corresponde alrededor del 90% de estas mutaciones. Cuando estemos ante un IDH wild type negativo por inmunohistoquímica, si estamos ante un paciente joven, menor de 55 años según criterios de la propia WHO, probablemente habrá que confirmar esta negatividad, esta ausencia de mutación IDH con secuenciación de ADN, para descartar lo que se conoce como mutaciones de IDH infrecuentes, que se llaman IDH no canónicas. Pero esto, sin embargo, no será necesario en pacientes mayores de 55 años por una teórica práctica ausencia de mutaciones en este rango de edad. Además, si tenemos un tumor cercano a la línea media, y esta es una característica que podemos valorar muy bien por imagen, habrá que descartar también mutaciones en la histona 3, para que no estemos en realidad ante un glioma difuso de línea media, que se puede ver en niños, se puede ver en adolescentes, en adultos jóvenes, pero como veremos a posteriori, también en pacientes a veces no tan jóvenes, incluso en pacientes añosos. Confirmado con total seguridad de que estamos ante un IDH wild type y descartada la mutación de histona si procede, ¿no?, por esta localización en línea media, pues estamos ante un tumor astrocítico, IDH wild type, y nos falta gradarlo histológicamente, muy importante, ya hemos hablado de ello, la necrosis y la proliferación microvascular. Y ambas se pueden ver bastante bien, muy bien, diría yo, por imágenes, lo veremos a continuación. Y esto nos permite confirmar grado 4 y, por tanto, glioblastoma. Si no hay necrosis ni proliferación vascular, habrá que mirar los marcadores moleculares que hemos comentado, y si no se cumple ninguno de estos criterios, pues no nos quedará otra que dejarlo en el cajón de NEC, astrocitomas grado 2 o 3, IDH wild type, NEC. En la parte de los IDH mutados, el primer paso y el más esencial es diferenciar astrocitomas de oligodendrogliomas. ¿Cómo? Con el 1p19q. Pero si tenemos una histología astrocitaria, pérdida de TRX y o mutación P53, todo esto visible por inmuno, ni tan solo necesitamos mirar la codirección, que se mira con inmunofluorescencia, con FISH, para clasificar el tumor como astro. Por lo tanto, una vez sabemos si estamos ante un oligo o un astro, solo nos queda la gradación. Si tenemos un oligo, esta rama de aquí, gradamos en oligos grado 2 o grado 3, no hay oligos grado 4. Si estamos ante un astro, gradamos de 2 a 4 con los mismos criterios histológicos que hemos visto para IDH wild type, otra vez en nuestra mente necrosis y proliferación vascular, con la diferencia aquí en el marcador molecular, que será el CDK-N2-ACA. Y bien, dicho esto, es fácil, ¿no?, ver o entender que el patólogo no coge el tumor, lo mete en una caja negra y ¡pam!, le da el resultado, ¿no? Estamos ante este tumor. No, el patólogo va haciendo, como hemos visto con estos esquemas previos, diferentes test para clasificar el tumor de la manera pues, más accesible y menos costosa posible. Así, pues el IDH se puede mirar con inmunohistoquímica, muy rápido, muy accesible, igual que la histona, igual que la TRX, igual que el P53. Por PCR o FISH, pues también relativamente rápidos y accesibles, podemos ver cuando toca el 1p19q, las mutaciones propias del glioblastoma molecular. Lo que quiero decir es que en un tumor donde se dirijan bien los test de patología molecular a realizar, podrá no ser necesario llegar
a lo más costoso e inaccesible que suele ser la secuenciación completa del DNA. Y por tanto, podremos tener un diagnóstico más rápido y más efectivo. Yo creo que es en este manejo de los test diagnósticos donde la radiología debe jugar un papel activo, ¿no? Sugiriendo o no la necesidad de test adicionales dentro de estos esquemas de recomendaciones WHO que hemos visto en las diapositivas previas. Y bien, llegados a este punto ya vamos a empezar con lo probablemente más interesante de la sesión, lo que seguro todos estábamos esperando, ¿no? Vamos a intentar ver si podemos definir genotipos de gliomas en base a fenotipos de imagen, lo que se llama radiogenómica. Y un poco los conceptos clave de radiogenómica que a mí me gustaría compartir con vosotros antes de empezar a desglosar la clasificación son estos de aquí. Yo creo que es muy importante, delante de un tumor de este tipo, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es la edad del paciente. Y el threshold, determinado precisamente por recomendaciones de la WHO, yo creo que está en 55 años. Por encima de 55 años casi no hay mutaciones de IDH. Por debajo podemos estar tanto ante un IDH mutado como ante un IDH wild type. La presentación clínica puede tener su interés, obviamente, IDH wild type mucho más agresivos, clínicas mucho más agudas. Muy importante este signo de aquí, el T2-FLAIR-mismatch, seguro que habéis oído hablar de ello, seguro que sabéis perfectamente lo que es. Si además se da en un tumor bien definido, oval, de localización frontal, pues sí seguro que estamos ante un astrocitoma IDH mutado, pero per se ya es altísimamente específico de mutación IDH. Tenemos marcadores bastante buenos para los oligodendrogliomas cuando están presentes, calcificaciones, presencia de quistes en el interior del tumor, amplia afectación cortical, morfología menos nodular, menos oval que los astrocitomas. Alguien le llama morfología giriforme, en realidad se refiere a una morfología irregular, heterogeneidad de señal en T1 y en T2. Todo ello sugestivo de oligodendroglioma. Y después una cosa que ya hemos comentado también. Los radiólogos yo creo que somos muy buenos viendo necrosis y proliferación vascular. La necrosis en el T1 postcontraste, la proliferación vascular con las secuencias de perfusión en forma de elevación del volumen sanguíneo cerebral o CBV. Y estos marcadores nos van a decir que estamos, en el caso de astrocitomas, ya que en oligodendrogliomas no somos buenos gradando ese tipo de tumores, pero en caso de astrocitomas nos va a decir casi con total seguridad que estamos ante un grado 4. Y aquí un poco hacer este comentario, la necrosis en ningún caso es un marcador de IDH wild type. Y los que habéis ojeado literatura, seguro que encontráis papers que os dicen, no, la necrosis, cuando ves necrosis es indicativo de IDH wild type. Y eso, en esencia, como podéis ver, es mentira, ¿no? Lo que pasa es que es un sesgo de la cohorte. Si tú coges todos los IDH wild type y todos los IDH mutados, probablemente en la cohorte de IDH wild type la inmensa mayoría son glioblastomas y en los IDH mutados son grado 2-3. Entonces no estás comparando IDH wild type con IDH mutado, estás comparando grados 2-3 con grado 4. Por lo tanto, cuidado también al interpretar la literatura al respecto. La fusión tiene también su interés, ¿no? Porque es un marcador indirecto del número de mitosis, pero es más difícil de valorar a mi parecer que los dos marcadores de aquí, ya que no es una evaluación dicotómica, no es ausencia o presencia de mitosis, depende del grado de mitosis, del número de mitosis que haya, el grado tumoral. Por lo tanto, yo me voy a centrar más en los signos de necrosis y de proliferación microvascular. Empezamos con el core de la sesión y empezamos con los tumores más prevalentes, sobre todo en adultos de edad avanzada, que van a ser los IDH wild type. Y el gran protagonista aquí es el glioblastoma. Todos conocemos cuál es la imagen típica del glioblastoma, un tumor más o menos infiltrativo, a veces más expansivo, a veces más infiltrativo. Suelen ser tumores grandes, con captación periférica más o menos irregular, a veces captaciones más sólidas, habitualmente extensa necrosis, pueden tener también áreas de hemorragia, y cuando vemos un tumor como este, y sabemos que estamos ante un glioma, en un paciente por encima de 55 años podemos estar casi seguros de que estamos ante un glioblastoma IDH wild type. Hay otro tipo de presentaciones donde la necrosis pues
o no está o no es tan evidente, como en este caso de aquí, un tumor más infiltrativo, sin necrosis, pero cuidado con alto CBV, signos indirectos de proliferación vascular. Este tipo de imagen también altamente sugestiva de glioblastoma, sobre todo por encima de 55 años. Y otro caso, hermano de este de aquí, con la misma simbología. Es interesante también recordar que a veces estos tumores tienen componentes infiltrativos más allá de la captación, como en este caso de arriba o en este de aquí, donde vemos un componente claro de infiltración cortical más allá del margen captante. Esto es altamente sugestivo también del glioblastoma, cuando tenemos la captación, la necrosis y los signos de proliferación vascular, y es especialmente útil, más que para etiquetarlo como glioblastoma, dentro de los gliomas difusos del adulto, para diferenciarlo de metástasis, ¿no? Metástasis, que son lesiones expansivas que nunca van a tener áreas, o nunca digas nunca, pero casi nunca, diría yo, van a tener áreas infiltrativas más allá del margen captante lesional. Esto lo podemos ver con imágenes morfológicas, como en los casos de arriba. A veces las imágenes morfológicas no nos dan esta clave, pero nos la dan la imagen avanzada. En este caso de aquí, una lesión solitaria, bien definida. Sería difícil diferenciar glioblastoma de metástasis, pero justo por encima esta área de alteración FLAIR, que per se podría ser edema. Vemos una restricción en la difusión, un alto CBV. Esto nos indica que es un tumor infiltrativo, y en el caso de plantearnos si es un glioblastoma o una metástasis, podríamos ser definitivos y orientar esto como glioblastoma. Igual que pasa en el caso de al lado, dos lesiones, en este caso captantes, nos podríamos plantear si son metástasis. En el momento en que vemos infiltración tumoral más allá de la captación, estamos ya seguros de que esto no son metástasis, sino que es un glioblastoma. Volvemos a los gliomas difusos del adulto. Podemos identificar los glioblastomas moleculares, esos glioblastomas que vienen determinados no por el grado 4 histológico, necrosis y proliferación vascular, sino por marcadores moleculares. Pues bueno, parece ser que hay algunos marcadores que nos permiten sospechar esta entidad. Serán tumores que histológicamente serán grado 2 o 3, por lo tanto la imagen también será propia de este tipo de tumores, ¿no? No veremos necrosis, no veremos proliferación microvascular, veremos tumores infiltrativos, hiperintensos enteros FLAIR, cierta apetencia por regiones insulares y temporales, a diferencia de los IDH mutados grado 2-3 que van a ser frontales, como veremos a posteriori, y cierta tendencia a hacer patrones de gliomatosis cerebri. Por lo tanto, cuando veamos patrones de gliomatosis cerebri en pacientes mayores de 55 años, tenemos que pensar en esta entidad aquí. Al igual, se ha descrito también signos de infiltración cortical giriforme dentro de estas áreas de gliomatosis cerebri, como vemos en las imágenes. Y un poco ligado de estos glioblastomas moleculares, yo creo que va el grupo de entidades fantasma, ¿no? Dentro de estos NEC, astrocitomas grado 3, IDH wild type NEC. Pues un poco una presentación paralela a los glioblastomas moleculares, ¿no? Pacientes mayores que tienen un tumor sin necrosis, sin proliferación vascular, no tendrán los marcadores de IDH mutado, no tendrán Tito-Flair mismatch, una vez más temporales que frontales, bordes más mal definidos que los IDH mutados. Podemos ver este tipo de presentación en tumores astrocitoma grado 2-3 IDH wild type NEC. Aquí llegamos a un punto que hemos discutido en la introducción, ¿no? Esos famosos sesgos de biopsia, y hay que parar atención a ellos, ¿no? Por ejemplo, una biopsia de este tumor dirigida a este área de aquí nos podría dar como resultado que estamos ante un astrocitoma grado 2 o grado 3 IDH wild type NEC, pero es muy evidente que en ese caso la necrosis o la proliferación microvascular no serían capturadas por esa biopsia, y por lo tanto que este diagnóstico no sería el definitivo, sino que probablemente estaríamos ante un glioblastoma IDH wild type. Y esto deberíamos de notificarlo en la unidad multidisciplinar y probablemente etiquetar y tratar el tumor como un glioblastoma y no como un astrocitoma grado 3. Lo mismo pasa de una manera menos evidente en el caso de abajo. No tenemos necrosis, pero sí un área clara de proliferación microvascular. Si se biopsia y no se da precisamente en este objetivo de aquí, pues puede pasar, como en este caso, astrocitoma grado 2 IDH wild type NEC,
pero que debería ser etiquetado una vez más como un glioma de alto grado, probablemente glioblastoma IDH wild type en la unidad multidisciplinar. En este caso, un ejemplo de éxito, ¿no?, en guiaje de la biopsia. Tumor infiltrativo, temporal, más o menos mal definido, con dos pequeñas captaciones sólidas, sin necrosis evidente, pero con altos valores de CBV precisamente en estas zonas captantes. Se dirige la biopsia a esta región de aquí y precisamente el patólogo nos dice: muy bien, habéis cogido el área con proliferación microvascular y esto es un glioblastoma IDH wild type, un grado 4 de la JU 2021. Por lo tanto, tenemos que considerar los sesgos de biopsia en estos posibles etiquetados como grado 2 y 3, evitar la subgradación histológica y tenemos un rol importante en guiar las biopsias. Un comentario sobre estos glioblastomas moleculares y también sobre estos Astros 2-3 IDH wild type NEC. Hemos visto, o se ha visto, ¿no?, que en controles precoces de imagen evolucionan a glioblastomas típicos, ¿no?, con necrosis, alto CDV, y también es así en las recidivas. Se evolucionan o recidivan como glioblastomas típicos. Y esto lleva a una pregunta que está bastante de moda, ¿no?, que es si realmente estos tumores existen como entidades separadas al glioblastoma IDH wild type grado 4 histológico, o son solo en realidad estadios tempranos de la misma entidad, lo que se dice en lenguaje coloquial GBMs bebés, ¿no?, o GBMs tempranos. Y este es un caso, pues, que nos ejemplifica muy bien esta situación, ¿no? Un paciente de 61 años donde tenemos esta resonancia de diagnóstico, un glioma de cuerpo calloso, sin adaptación, sin clara necrosis, sin signos de proliferación microvascular. ¿Es esto un tumor de bajo grado? La anatomía patológica nos dijo que esto era un astrocitoma grado 3 IDH wild type que pasaba a ser precisamente glioblastoma por marcadores moleculares, en este caso por el TER. Pues fíjense que después de la biopsia hace esta resonancia sin tratamiento oncoespecífico antes de empezar la radioterapia. Fíjense cómo ha evolucionado la imagen. Aquí ya no tendríamos ninguna duda de que esto es un glioblastoma típico, un glioblastoma con todas las de la ley, ¿no?, con captación, con necrosis, con proliferación microvascular. Por lo tanto, posiblemente estemos ante diferentes estadios de la misma entidad. Saques importantes a llevarnos sobre este apartado. Pues yo creo que cuando veamos un glioma de aspecto por resonancia grado 2-3, sin criterios claros de IDH mutado, sobre todo el Tituflare mismatch, en un paciente mayor de 55 años, no debemos informarlo, no debemos orientarle a un tumor de bajo grado. Requiere un manejo de entrada como si se tratara un tumor de alto grado, un glioblastoma IDH wild type. Y, en segundo lugar, pues la imagen puede, y yo creo que debe, corregir la gradación por anatomía patológica y el consecuente manejo de un tumor grado 2-3 a grado 4 si vemos necrosis y o elevación del CBV. Por lo tanto, tener en mente siempre esta posibilidad de sesgos de biopsia y tenemos que ser proactivos ante estas situaciones para asegurar el manejo óptimo del paciente. Pasamos al siguiente bloque, IDH mutados. El gran protagonista en este caso son los... Perdón, que tengo aquí un... Son los grado 2-3, no los grado 4, los glioblastomas con IDH wild type. Hacer aquí también un paréntesis para comentar que los grado 3 cada vez hay más tendencia, en base a las últimas reuniones de las sociedades, a agruparlos con los grado 2 bajo el término de low grade glioma o glioma de bajo grado, ya que tiene una imagen y un comportamiento biológico similar entre ellos, los grados 2 y 3, pero claramente distinto al grado 4 que todavía se deja aparte. Habitualmente estos tumores, astrocitomas grado 3 IDH mutados, pacientes jóvenes, menos de 55 años, localización frontal más que temporal, morfología muy redondita, muy oval, muy bien definida, Tituflare mismatch muchas veces evidente y extenso, más del 50% de la extensión de la lesión. La perfusión y la difusión suelen ser bastante anodinas, a veces un poco más heterogéneas en los grado 3, pero sin mucha fiabilidad, a mi parecer. No suelen captar y no suelen tener necrosis. Recordar aquí el Tituflare mismatch. El Tituflare mismatch consiste en una señal T2 alta
y un FLAIR bajo dentro de tumor sólido no captante. No nos valen ni los quistes, ni la necrosis, ni áreas captantes. Y a menudo se acompaña de este halo fino periférico de hiperseñal en FLAIR. Cuando veamos esta imagen, podemos casi asegurar que estamos ante un astrocitoma IDH mutado. Más ejemplos de T2-FLAIR mismatch, altísima especificidad. Hay quien dice incluso, se atreve a decir que es del 100%, a mí me da un poco de miedo, digo que es del 99.9%. Y importante aquí este detalle, si un tumor con estas características, la inmunohistoquímica, ese primer paso para detectar la mutación de IDH, nos dice que estamos ante un IDH wild type, es una de las situaciones en que yo creo que hay que llamar al patólogo y decirle, insistirle en que hay que secuenciar el tumor, incluso aunque el paciente tenga más de 55 años, porque estos tumores seguramente tienen una mutación de IDH, aunque la inmunohistoquímica no la detecte. Un comentario sobre el T2-FLAIR mismatch. En adultos, como hemos dicho, se considera una especificidad cercana al 100% para mutación de IDH, y esto es cierto, pero dentro de los gliomas difusos del adulto. Hay excepciones, ¿no?, que confirman la regla en tumores pediátricos y también en tumores que vemos en adultos, pero fuera de este grupo. Dos ejemplos de tumores fuera de los gliomas difusos del adulto que tienen T2-FLAIR mismatch. Uno que seguro conocéis todos, que es el de NET, y otro que a mí me gusta mucho porque es de esos tumores que si ves una vez, cuando lo vuelvas a ver, lo vas a recordar y el diagnóstico es prácticamente patognomónico por imagen, que es el tumor glioneuronal mixoide, también una entidad nueva, y lo que vemos es un tumor bien definido, oval, redondito, prácticamente introducido dentro del asta frontal de los ventrículos, con un T2-FLAIR mismatch pues tan claro como el que vemos aquí, y que habitualmente depende de áreas subcallosas. Si vemos una imagen como esta, tenemos que tener en la cabeza, acordarnos de este tumor, porque el diagnóstico, como hemos dicho, es altamente sugestivo solo por imagen, y es un tumor de estos de mirar y no tocar, un grado 1, que muchas veces no requiere más que seguimiento. Pasamos al hermano mayor, ¿no?, de los IDH mutados, al astrocitoma grado 4 IDH mutado. Y empezamos pues, con un ejemplo. Tenemos un paciente menor de 55 años, en este caso cercano a los 40, donde vemos un foco de necrosis pequeño, pero claro, y por otro lado, pues un tumor bien definido y con un T2-FLAIR mismatch evidente. Esto nos dice, casi seguro, que estamos ante un IDH mutado, y esto nos dice que estamos ante un grado 4. Por lo tanto, si vemos esta imagen de aquí, podemos casi asegurar que estamos ante un astrocitoma grado 4 por necrosis e IDH mutado. Recordar que no existe el glioblastoma IDH mutado. Es astrocitoma grado 4 IDH mutado. Otro ejemplo, hermano del previo, vemos poquito de necrosis, T2-FLAIR mismatch evidente, por lo tanto, IDH mutado, grado 4. Una vez más, diagnóstico prácticamente patognomónico por imagen. En otras ocasiones, pues no vemos esos focos de necrosis que nos permiten decir que estamos seguro, casi seguro, ante un grado 4, pero podemos ver, como hemos visto también en los IDH wild type, elevaciones evidentes como estas del CBU. Si vemos tumores con T2-FLAIR mismatch, habitualmente captaciones sólidas, sin evidente necrosis, con CBV elevado, también podemos estar casi seguros que estamos ante un astrocitoma grado 4 IDH mutado. Importante recordar aquí que el T2-FLAIR mismatch en este tipo de tumores, en los grado 4, puede ser muy parcial, puede ser muy focal. Se ha descrito en las una o dos referencias literarias que hay al respecto, incluso menos del 25% de la extensión del tumor. Por lo tanto, no es tan evidente, tan extenso como en grados 2-3. Y hay que ir a buscarlo muchas veces para encontrarlo. Fijaros en estos casos, ¿no?, donde tenemos estos tumores infiltrativos, en este caso el T2-FLAIR mismatch solo se da en un área parcial concreta del tumor. Si vemos un área de T2-FLAIR mismatch y necrosis, una vez más, podemos casi asegurar que estamos ante un astrocitoma grado 4 IDH mutado. Lo mismo en el caso de abajo, donde el T2-FLAIR mismatch es discreto y parcial. Vamos a ver un ejemplo donde podríamos jugar un rol para cambiar o orientar mejor un diagnóstico. Estamos ante un paciente en una edad limítrofe, pero por encima de 55 años, grado 4 en la histología por presencia de necrosis y IDH wild type en la inmunohistoquímica. Por lo tanto,
estaríamos ante un glioblastoma IDH wild type. Pues si vemos este pequeño área de T2-FLAIR mismatch, hay que insistir, como hemos comentado, en descartar mutaciones de IDH infrecuentes. Y la secuenciación de DNA nos puede detectar mutaciones no canónicas de IDH, y el diagnóstico final de este tumor era precisamente astrocitoma IDH mutado grado 4. Una vez más, acordarnos de la especificidad del signo e insistir en buscar mutaciones, aunque la inmunohistoquímica nos dé negativo. Desafortunadamente, el T2-FLAIR mismatch en este tipo de tumores no está siempre presente. De hecho, solo está presente en un 30-40% de ocasiones, y muchas veces no podemos diferenciar por imagen el glioblastoma IDH wild type del astrocitoma grado 4 IDH mutado. Aquí el mayor arma que tenemos pues es tener muy en cuenta la edad del paciente. Si vemos tumores como estos en pacientes por encima de 55 años, casi seguro que estamos ante el glioblastoma IDH wild type. Por debajo de 55 años no podemos orientarlo como glioblastoma IDH wild type ni como astrocitoma grado 4 IDH mutado, porque no tenemos manera de saberlo, a no ser que veamos las imágenes casi patognomónicas que hemos visto previamente. Y para ejemplo, pues estos 4 casos de aquí, no seríamos capaces de diferenciar este tipo de tumores. Los dos de arriba son glioblastomas IDH wild type, los dos de abajo astrocitomas grado 4 IDH mutados. Una vez más, atención a los sesgos de biopsia, ¿no? Como hemos visto en las imágenes, este tipo de tumores, las áreas de grado 4 pueden ser pequeñitas, pueden ser muy focales, por lo tanto tenemos que alzar la voz, ¿no?, en el comité y decir, cuidado, que esto no es un grado 2-3, es un grado 4 porque le veo un foco de necrosis. Y tener muy en cuenta que esto es importante, ¿no?, porque si infragradamos los tumores, los infratratamos y por lo tanto tienen un peor pronóstico. Y como muestra, ¿no?, de lo importante que es la gradación, fijaros que los grado 4 tienen una evolución y un tratamiento muy distinto a los dos test. De hecho, la tendencia actual es los astros grado 4 IDH mutados y los glioblastomas son el grupo de high-grade gliomas, y los astros IDH mutados, los 3, el grupo de low-grade gliomas. Y para muestra, pues 2 ejemplos que solo en 11 meses este tumor de aquí tiene nuestro astrocitoma grado 4 IDH mutado. Fíjense que recidiva más aparatosa a distancia, o en este otro caso de aquí, a los 6 meses, miren qué recidiva tan agresiva, multifocal, infra y supratentorial. Por lo tanto, importante etiquetar bien y tratar bien estos tumores como tumores de alto grado. Un ejemplo donde una biopsia de este tumor nos daba este resultado, astrocitoma grado 2 IDH mutado, pero por imagen podíamos ver áreas de necrosis, también áreas de aumento del CBV, por lo tanto, necrosis y signos de proliferación microvascular. Este tumor debería ser etiquetado en astrocitoma grado 4 IDH mutado, astrocitoma de alto grado en la unidad multidisciplinar y tratado, por lo tanto, como tal. Esta diapositiva simplemente para comentaros que no tengo constancia de una descripción radiológica característica para los astrocitomas IDH mutados grado 4 por criterios moleculares, por la mutación de las ciclinas. Anne Osborne nos comparte esta imagen en AJNR, pero la verdad es que yo no he sido capaz de sacar algún mensaje claro sobre si tiene una presentación típica o no. Por lo tanto, hasta el momento, al menos para mí, desconocido. Pasamos al último bloque, los oligodendrogliomas, IDH mutados y 1P19Q codeleccionados. Son tumores que, como los astrocitomas, suelen tener una localización frontal más que temporal, no tienen T2-FLAIR mismatch, los bordes son mal definidos, a diferencia de los astros, pueden captar, de hecho suelen captar, tener realces heterogéneos, específico las calcificaciones, la presencia de pequeños quistes en el interior de la lesión también es bastante específico, las señales heterogéneas tanto en T1 sin contraste como en T2 también característico. Esta afectación cortical relativamente extensa, hay quien le pone este nombre, ¿no?, de continuous cortex sign o signo del córtex continuo, y morfología irregular, morfología giriforme más que la morfología oval que veíamos en los astrocitomas. Además, hay que saber
que la perfusión es heterogénea, puede estar elevada independientemente del grado histológico, sea 2 o sea 3. Somos bastante malos gradando oligodendrogliomas. Más ejemplos, ¿no?, de esta heterogeneidad que decíamos en T1 y en T2, esta morfología no oval, sino irregular, metiéndose por los recovecos, ¿no?, del cerebro, quien le llama filiforme, pequeños quistes, como vemos aquí, dentro del tumor, en T2, incluso en el cerro, en el T1 sin contraste, perfusión heterogénea y elevada. Casos también de más quistes, de calcificaciones, como imágenes específicas del oligodendroglioma, o esta amplia afectación cortical, este signo del córtex continuo que nos describen también algunos autores. Y recordar pues, que no, por criterios visuales al menos, no es fiable la gradación de los oligos y tampoco la diferenciación entre los grados 2 y 3 de astrocitoma. Somos más fiables o somos fiables detectando los grados 4, pero somos malos, entre comillas, gradando oligodendrogliomas y diferenciando entre grados 2 y 3, al menos por criterios visuales. Sin ir más lejos, aquí tenemos un oligodendroglioma grado 2 y un astrocitoma grado 2, que los podemos comparar con sus respectivos grado 3. Y la verdad es que pues, no hay diferencias, al menos visualmente, ¿no?, entre las elevaciones del CBV, incluso el grado 2 parece que está más elevado que el grado 3, y tampoco en los astros. Un ejemplo donde la radiología podría mejorar el diagnóstico, ¿no? Pues estamos ante un paciente, en este caso de 73 años, con un IDH mutado, con esta imagen de aquí, que tiene necrosis y proliferación microvascular, una histología de predominio astrocítico y pérdida de TRX, por lo tanto, esto queda etiquetado como un astrocitoma grado 4, IDH mutado, grado 4, por criterios histológicos, necrosis y proliferación microvascular. Pero si vemos una imagen como esta, tenemos que avisar, tenemos que decir, ostras, igual habría que ahondar en el tema y descartar que esto sea un oligo, porque es que lo tiene todo. Pues debería considerarse, ¿no?, realización de test adicionales. En este caso no se realizó el 1P19Q y dentro de un estudio retrospectivo se realizó esta 1P19Q y se encontró que efectivamente estaba seleccionado. Y este tumor quedaría reclasificado si se hubiera hecho el FISH a un oligodendroglioma grado 3, ya que no hay oligodendrogliomas grado 4, aunque tengan necrosis y proliferación microvascular. Y esto de aquí, fíjense, pues que tiene consecuencias terapéuticas y también pronósticas. Y el mensaje es un poco este, ¿no?, que cuando algo no nos cuadre, yo creo que tenemos que alzar la voz, que tenemos que hablar en el comité multidisciplinar, asegurar el diagnóstico y que, si hace falta, se valoren pruebas adicionales. Y fíjense que incluso el FISH, este paper de aquí, nos dice que tiene falsos negativos para la colección y que con una imagen muy sugestiva de oligo se deberían de hacer test adicionales que pueden cambiar el diagnóstico. Creo recordar que entre un 5 y un 15% de ocasiones. Por lo tanto, la anatomía patológica obviamente es el gold estándar, pero no es perfecta y tenemos derecho a ponerla en cuestión si nos parece apropiado. A modo de tip, el glioma difuso de línea media, ya que es un glioma pediátrico, lo solemos ver en adultos jóvenes, veremos que no tan jóvenes a veces, localización específica en la línea media, yo diría que una predilección muy alta cuando se dan en el cerebro por los tálamos. Son tumores que nos va a salir, que son IDH wild type en la inmunohistoquímica, y tendremos que recordar, cuidado, está en la línea media, descartemos la histona que no sea un histona mutado. Es un tumor grado 4, muy agresivo, a veces también lo vemos en forma de tumor de glioma difuso de tronco con algún signo de alarma, como en este caso una captación y un alto CBV que no nos deja del todo tranquilos para un glioma típico intrínseco de tronco encefálico. Este es un resumen un poco de la cohorte que tenemos nosotros, entre 32 y hasta 61 años, por lo tanto, a veces pacientes no tan jóvenes, de hecho, de promedio 51 años, y el 50% por encima de 55. Fíjense que se repite esta imagen de tumor agresivo, casi como un glioblastoma, ¿no?, pero localizado
en la línea media, muchas veces con afectación del tálamo, del septum o del cuerpo calloso. De hecho, recordar que la definición de glioblastoma es un glioma difuso sin mutaciones en IDH, pero también sin mutaciones en histona 3. Y ya para terminar, simplemente compartir, yo creo que se aprende mucho de compartir errores, ¿no? Y 2 casos pues, que quiero compartir, y los que me conocéis un poco pues sabíais que no podía acabar la sesión sin alguna curva de perfusión, y estos son los 2 casos, ¿no? Tumor talámico con captación bifocal sólida, bien definida. Yo creo que es un caso donde nos deberíamos plantear al menos la posibilidad de un linfoma y pues un CBV que tampoco era extremadamente elevado y sobre todo un leakage T1 muy llamativo, lo que me llevó a hacer, nos llevó a hacer la orientación diagnóstica de linfoma y manejar al paciente con una biopsia. En el caso de abajo, similar, ¿no? Vimos un CBV no muy elevado, tumor de fosa posterior, con mucho leakage en T1. Cuando lo vemos en fosa posterior, adultos jóvenes, otro tumor que tiene mucho leakage en T1 es el astrocitoma pilocítico, y esta fue nuestra orientación. Dijimos, esto puede ser un linfoma, esto puede ser un astrocitoma pilocítico. El de arriba se manejó con una biopsia, el de abajo la intención era una actitud expectante de wait and see. Aún así, hicimos un control precoz para confirmar estabilidad y esta fue pues la evolución. La biopsia del de arriba fue un glioma difuso de línea media histona mutado. La evolución del de abajo, fíjense que en un mes pasó de ser esto a ser este de aquí, un crecimiento bastante espectacular, y en ese caso ya sí decidimos biopsiar y fue un glioma difuso de línea media. Por lo tanto, en base a mi experiencia, os recomendaría tener cuidado cuando veáis un tumor que puede ser un glioma difuso de línea media, porque si os gusta mirar las curvas de perfusión, podéis ver efectos de leakage en T1 que en los 4 o 5 casos supratentoriales que yo he podido ver se repite de manera bastante constante. Pero el CBV sí que es cierto que es un poco más alto que el que solemos ver en linfomas o todavía más que el que solemos ver en pilocíticos si nos planteamos este diagnóstico diferencial. Conclusiones muy rápidamente: mayor de 55 años, captación evidente, abigarrada, necrosis y elevado CBV, casi seguro estamos ante un IDH wild type, un glioblastoma. Un patrón de gliomatosis en un paciente mayor de 55 años, apetencia temporoinsular, bordes mal definidos, patrón giriforme. Pensar en ese glioblastoma molecular y manejarlo como un tumor de alto grado, no como un tumor de bajo grado. Por debajo de 55 años, T2-FLAIR mismatch, astrocitomas IDH mutados, principalmente grado 2 y 3, pero si vemos necrosis, captaciones nodulares claras, elevado CB1, recordar que estamos ante un astrocitoma IDH mutado grado 4. En caso de ese primer paso negativo, esa inmunohistoquímica negativa, nos da un IDH wild type, recordar buscar las IDH no canónicas por secuenciación en menores de 55 años, pero también recomendablemente y de manera independiente a la edad en casos de imágenes muy sugestivas de IDH mutados, sobre todo en caso de T2-FLAIR mismatch. Localización en línea media, descartar mutación de histona 3, sobre todo en jóvenes, pero como hemos visto también en pacientes añosos. Calcificaciones, heterogeneidad, córtex continuo y morfología regular giliforme, oligodendrogliomas, y siempre en mente sesgos de biopsia que podemos solucionar con simplemente un T1 postcontraste o una perfusión. Y para acabar, pues yo creo que el neuroradiólogo debe participar de manera activa, proactiva en el manejo diagnóstico de estos pacientes, que tiene una relevancia en las decisiones terapéuticas, eso sí, siempre integrado pues, dentro de los comités multidisciplinares o, como apuntaba Eloisa, en esas discusiones de pasillo que muchas veces son, ¿no?, desgloses, ¿no?, del comité multidisciplinar. Y bien, pues para conseguir esto, ¿no?, debemos conocer las limitaciones y las fortalezas de la radiología, conocer el proceso diagnóstico integral y los puntos donde realmente podemos sumar y también, como hemos comentado al principio, pensar en facilitar el diagnóstico más rápido, más eficiente, más fiable posible y no tanto en acertar, ¿no?, en llenar nuestro ego radiológico de acertar el tumor concreto. Y pues notificar y solucionar discrepancias radiopatológicas. Yo creo que debemos esperar y desear una mayor inclusión de la radiología en las clasificaciones
de la WHO, y a mí pues me gusta mantener en el horizonte al menos la posibilidad, yo creo que todavía muy lejana, ¿no?, de esos casos donde sea posible la biopsia virtual, que parcialmente ya se tiene en cuenta incluso en las guías europeas, ¿no? En casos excepcionales se puede incluso tomar decisiones sin necesidad de anatomía patológica, ¿no? Pero hasta el momento solo en situaciones excepcionales. Esto es todo. Aquí les dejo mi email, también los links a los artículos, tanto en español como en inglés, al artículo en cuestión. Y los que me conocen también saben que me pueden contactar siempre que quieran para comentar lo que sea, compartir conocimientos, casos, y encantado de compartir todo lo posible. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido una charla muy interesante y una gran guía para afrontar este tipo de patología como radiólogo. Me ha gustado especialmente el enfoque tan práctico y didáctico que ha tenido Albert, en línea con el artículo relacionado publicado en Radiología, que aprovecho para recomendar a todos los que nos ven. Y bueno, parece ser que tenemos algunas preguntas y comentarios, a ver si nos da tiempo a responder algunas. Ahora pasaré a leer la primera y Albert, me gustaría que participaras con tus comentarios y las expertas también están invitadas a, a comentar algo si les parece sobre las preguntas que voy a leer. Y bueno, la primera es, una pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con la realización de informes estructurados en gliomas difusos? ¿Se pueden incluir en el informe estructurado la valoración cuantitativa de ciertas variables? Yo no tengo experiencia con el uso de informes estructurados para el diagnóstico de gliomas difusos del adulto. ¿Se podría hacer? Pues sí, seguro que hay la manera de hacerlo. Yo creo que es muy complicado. Y las cuantificaciones, si haces una imagen basada en los protocolos de imagen que nos recomiendan las guías, secuencias que nos permitan cuantificaciones, realmente hay pocas más allá de las medidas, que serían la difusión y la perfusión. Yo creo que son mediciones semi-cuantitativas y operador dependientes y difíciles de homogeneizar. O sea, yo lo veo difícil personalmente y tengo poca experiencia, eso sí que no hay que reconocerlo, no hacemos informe estructurado de este tipo de patología. No sé si Laura y Eloisa. Bueno, nosotros tampoco hacemos informe estructurado, pero yo creo que sí que se podría realizar un informe estructurado, pero no, un informe estructurado no es una plantilla. O sea, un informe estructurado es hacer un informe con texto libre, pero de una manera organizada. Entonces, yo creo que eso sí que sería importante, de manera que en todos los informes no se nos olvide incluir lo que tú has comentado, la necrosis, si hay proliferación microvascular, si hay aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, la cuantificación del ADC, y esto yo creo que sí que se podría conseguir realizar informes estructurados, pero que no son plantillas, son informes estructurados, organizados, con texto libre, y de hecho probablemente, aunque tú no lo llames informe estructurado, tú tienes una estructura que sigues exactamente igual en todos los informes de los tumores cerebrales. Y en cuanto a incluir medidas cuantitativas, sí que ha habido intentos de valorar o de incluir pues determinados umbrales de volumen sanguíneo cerebral relativo a la hora de definir bueno, pues tumores de más, fundamentalmente quizás más en los seguimientos para valorar si hay una recidiva tumoral o si son cambios post-tratamiento. El problema está en que siempre tienes que hacer una medida relativa. Y ahí es donde, bueno, en múltiples discusiones en congresos, es la medida relativa respecto a qué área realizas, respecto a la sustancia blanca contralateral en la misma localización que el tumor o en la zona de la convexidad, y ahí, bueno, pues hay mucha variabilidad y no nos ponemos de acuerdo. Pero yo creo que hacer una estructura de informe es importante para que no se nos olviden diferentes aspectos. También, por ejemplo, la diseminación, si hay diseminación leptomeningia o no, y es como una guía para que no se nos olvide evaluar todos esos aspectos que son importantes
a la hora del diagnóstico. Nosotros hacemos algo parecido a lo que seguro que también haces tú. Tenemos hecho una guía, efectivamente, como dice Laura, donde ponemos las cosas que no se nos puede olvidar. Esto, a lo mejor, si es un grupo pequeño es fácil, cuando es un grupo muy grande lo que hace es homogeneizar todos los informes. Entonces pones necrosis si no, entonces ya sabes que en tu informe te tienes que acordar de si hay necrosis o no, que parece una tontería, pero a veces vas tan rápido y tienes tanta carga de trabajo que tener esa pequeña guía que te recuerde lo que tienes que poner, aunque no sea estructurado tal cual, yo creo que sí que ayuda. Es imposible hacer un informe estructurado tal cual porque son muy heterogéneos y tú mismo vas a hacer un informe estandarizado para saltártelo en cada caso. Pero tener una guía de lo que tengo que decir, yo creo que sí viene bien. Y seguro que es lo que hacemos todos, ¿no? Sí. Otra pregunta, voy a leer, vamos un poquito corto de tiempo, a ver si nos da tiempo de responder a un par de preguntas más. ¿El PTRM aporta valor en la valoración diagnóstica prequirúrgica o durante el tratamiento de los gliomas difusos? Pues dentro de que estamos cortos de tiempo y voy a intentar ser rápido. Nosotros para el diagnóstico no lo usamos. Lo usamos en algún caso de diagnóstico diferencial con linfoma, que a lo mejor así la tenemos como basal para el seguimiento, pero de entrada para el diagnóstico el PTRM no lo usamos. Lo usamos en algunos casos para seguimiento, básicamente lo que comentaba también Laura, ¿no? Recurrencia tumoral versus cambios post-tratamiento, ya sea pseudoprogresión en los gliomas o en radionecrosis en las metástasis, pero poco a decir sobre si añade un valor diagnóstico, porque no lo hacemos. Ujú. Vale. Y ya por último, ¿cuál es tu experiencia con herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la valoración diagnóstica prequirúrgica del glioma difuso? Pues mi experiencia es más bien poca, o sea, sé que existen muchas y publicaciones infinitas y pues estoy seguro que habrá que funcionan muy bien y otras no tan bien. Y por ejemplo, cuando estuve en Rotterdam con Marion, que de hecho también está los autores del paper, ellos estaban usando de hecho una herramienta que les clasificaba los gliomas difusos del adulto, pero estaba eso en un campo de prueba, ¿no? Después de hacer la biopsia y el manejo habitual, pues pasaban el caso por el clasificador y les daba un diagnóstico. No soy yo el que tiene que contestar cómo funcionaba el clasificador en cuestión. O sea, en la literatura yo creo que se acercaba a un 85%, en la práctica clínica bajaba un poco de ese threshold. O sea, igual tiene una cabida, pero yo creo en un futuro. No sé si a corto, medio o largo plazo, pero a día de hoy yo tengo poca experiencia y tendría poca confianza. O sea, me fiaría más en conocimientos propios y experiencia clínica propia a día de hoy, insisto. Y abierto a diferentes opiniones y algoritmos que funcionen fantásticamente. Ujú. De acuerdo. Es un tema amplio, sin duda, y que da pie a muchas más preguntas. De hecho, hay algunas preguntas que tal vez no vamos a poder responder, pero me gustaría dar la palabra a nuestras expertas. Me parece especialmente interesante que nos dieran sus impresiones con un comentario final sobre lo que hemos tratado hoy aquí. Si quieres, Laura, empezar tú y continuaremos con Eloisa. Bueno, en primer lugar agradecer a Albert la presentación, que todo ha quedado muy claro, y insistir bueno, en lo que ha comentado ya Albert, que tenemos que participar en los comités y colaborar fundamentalmente con los patólogos a la hora de definir el tipo de tumor que se trata, porque de esto influye en el tratamiento y en el pronóstico de los pacientes. Y luego también respecto a los informes estructurados, que Sofía González ya lo apunta en el chat, como digo, un informe estructurado no es una plantilla, pero ya en la Sociedad Española de Neuroradiología se ha consensuado un informe estructurado que puede ayudar y nos puede ayudar a utilizarlo en nuestros centros y a estandarizar el tipo de informes que realizamos en los gliomas.
Y nada más, muchas gracias. Yo quería darte las gracias y sobre todo la enhorabuena por hacer sencillo un tema tan complejo, por habernoslo puesto tan claro tanto en la sesión de hoy como en el artículo y por favor sigue así que nos ayudas mucho a todos. Muchas gracias, Antonio, y como siempre, doctor Pedraza, por organizar esto y esperemos seguir adelante. Pues muy bien, yo también quiero agradecer que se me haya invitado a estar aquí y el solo el poder haber compartido este tiempo con neuroradiólogos de referencia a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahora me gustaría cederle la palabra al director de la sesión, el doctor Salvador Pedraza. Muchas gracias, Antonio, por tu excelente moderación. Gracias también, Laura y Eloísa, por vuestro excelente trabajo como expertas. Y Albert, bueno, ya te han hecho la ola todo, yo te hago también la ola. Es decir, a mí me gusta hacer un pequeño resumen. Tú has dicho dos cosas claves. Has dicho que tenemos que ser más radiólogos intervencionistas, no en el sentido de llevar la aguja, sino en el sentido de implicarnos más en el manejo del paciente. Eso me ha gustado mucho. Y después has remarcado que con nuestros amigos de anatomía y patología tenemos que tener la confianza para poder corregirles. Y cuando pensemos que se lo tienen que volver a mirar, con confianza, decirle, oye, vuélvete a mirar esto que quizás es otro tipo, ¿no? No sé si quieres añadir algo final, Albert. No, yo creo que es un resumen fantástico, ¿no? A modo de ideas generales. Simplemente agradeceros también a la audiencia y a todos vosotros primero por la invitación y después por la fantástica moderación, ¿no? Y comentarios de expertos y agradeceros también los comentarios que me habéis hecho, que la verdad es que bueno, se me han subido un poco los colores. Así que muchas gracias a todos, la verdad. Nada. Gracias a ti, contamos seguro con próximas sesiones, como lo hemos hecho en el pasado. Simplemente recordaros que mañana tenemos a la doctora Ana Rodríguez del Hospital de Valdebrón, que nos va a hablar de multimodalidad, de imagen de mama, implementación del ABUS, de la ecografía automática en la mama. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Albert, gracias, Antonio, gracias, Luisa, gracias, Laura, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos.